Quiero llamar a la enseñanza de esta noche llaves para el discernimiento bíblico. Llaves. Este no es un mensaje exhaustivo, pero compartiremos algunos puntos que nos ayudarán a aprender cómo mejorar porque todos estamos creciendo en discernimiento. Y luego hablaremos con suerte de al menos un par de temas candentes. Bueno, por temas candentes me refiero a que no todos en el cuerpo de Cristo están de acuerdo con ellos. Hay opiniones divididas, pero vamos a hablar sobre el discernimiento y cómo podemos llegar a la conclusión de la verdad. En primer lugar, Jesús dijo que cuando viene el Espíritu Santo, Él es el Espíritu de la verdad. Dijo que Él nos guiará a toda la verdad. Así que tenemos al Espíritu Santo para guiarnos. Tenemos la palabra. La palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Y el Espíritu Santo y la palabra de Dios nunca estarán en desacuerdo porque la palabra de Dios vino por inspiración del Espíritu Santo. Voy a comenzar leyendo el Salmo 119, versículo 160. Lo leeré en la Reina Valera revisada y en la Biblia de las Américas. La LBLA dice: la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Ahora bien, la Reina Valera revisada dice: el conjunto de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que a partir de este texto entendemos que se necesita toda la escritura en su conjunto para obtener una imagen de la verdad. Es posible tomar algunos versículos aislados aquí y allá y construir un argumento para casi cualquier cosa, pero en la LBLA dice que la suma de tu palabra o el conjunto de tu palabra es verdad. Así que, poniéndolo todo junto, probablemente hayas oído la historia que se cuenta sobre 10 ciegos. Había un elefante y a cada uno se le pidió que lo describiera. Y entonces uno se acercó y agarró la cola. Dijo: oh, es delgada y tiene pelo en la punta. Otro se acercó y agarró la trompa. Dijo: oh, no, es como una serpiente gruesa. Otro agarró el torso. Dijo: no, es tan grande como un hipopótamo. Y todos tenían perspectivas diferentes. Y todos tenían razón y todos estaban equivocados porque cada uno solo podía ver en parte. Así que es al ver el todo que obtenemos la verdad. Y esa es nuestra búsqueda y todos estamos en proceso. Ninguno de nosotros conoce aún toda la verdad. Llegará un día, dice en Efesios 4, en que alcanzaremos la madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Llegaremos a la unidad de la fe. Dios lo hará. Así que todas las escrituras juntas nos dan una imagen de la verdad. Ahora, el segundo punto que quiero señalar es este. En Juan 7:17 Jesús dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, ¿de qué estamos hablando esta noche? De crecer en el discernimiento bíblico, de cómo discernir la verdad. Bien, entonces hay una condición para nuestro corazón. Mi corazón debe estar dispuesto a hacer lo que Dios diga para que yo conozca la verdad. Si no estoy dispuesto a hacer lo que Él dice, el prejuicio de mi corazón impedirá que la verdad entre. ¿De acuerdo? Por eso Jesús dijo que si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Así que hay otra condición. Así que la primera condición es que necesitamos la palabra en su totalidad. La segunda es que debemos estar dispuestos a decir: está bien, Señor, sea cual sea la verdad, la quiero. Ya sea feliz o triste, ya sea que me guste o no, quiero la verdad. Porque solo la verdad nos hará libres. En Juan 8, 31 y 32, Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que los discípulos son los que permanecen en la palabra. Ahora, lo siguiente que debemos saber es que nos equivocamos, cometemos errores en nuestro juicio por nuestra falta de conocimiento de la palabra. Lo vemos en Mateo 22, versículo 23. Dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo:
si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. ¿No es curioso cómo la gente siempre tiene las preguntas más difíciles? Estas situaciones teóricas, pero bueno, había 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Entonces, lo que dicen es que este hermano se casó con una mujer, murió, su hermano se casó con ella, murió, su hermano se casó con ella, murió, los 7 murieron. Así que me pregunto qué le echaba a la comida, ya sabes, pero... Y después de todos murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Jesús les respondió, estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Así que el error que cometemos como creyentes es no conocer las escrituras lo suficientemente bien. Y de nuevo, todos estamos creciendo en eso. Y luego les explica, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Entonces pensaron, bueno, Él les está diciendo que no es así. Ellos no creían en la resurrección. Él les dijo, no creéis en la resurrección porque no conocéis las escrituras. No dijo, yo era el Dios de Abraham, como si Abraham estuviera muerto. Dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo que significa que todos ellos están vivos, por lo que tiene que haber una resurrección. Así que se quedaron asombrados. Por eso debemos crecer continuamente en el conocimiento de la palabra. ¿De acuerdo? Ahora en Mateo 12, versículo 1. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en Shabbat. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el Shabbat. Ahora bien, lo habían hecho, había un mandamiento. Dios dijo, 6 días trabajarás y el séptimo se descansará. Incluso en un momento dado dijo, quien salga a recoger espigas en el Shabbat debe ser apedreado. Quiero decir, era una ley muy seria descansar en Shabbat. Así que ven a los discípulos caminando con Jesús por los campos, tienen hambre, arrancan espigas y se las llevan a la boca y dicen, eso es trabajar, eso es trabajo, no deben realizar ningún trabajo, estáis infringiendo la ley. Y así su comprensión de quién era Dios era errónea. Tenían una comprensión legalista de Dios. Esto es lo que dijo Jesús. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el Shabbat y están sin culpa? Ahora detengámonos un momento. David y sus hombres tienen hambre. Fíjate en lo que está pasando. Se detienen. Están necesitados. Es una situación desesperada. No tenemos comida. El sacerdote le da el pan de la proposición para que coman. David está huyendo para salvar su vida. Les da el pan de la proposición. Eso no era legal. Y entonces Jesús dice, ¿no veis lo que ha pasado y no fue considerado culpable? Así que hay un principio que debemos entender aquí. Y así el sacerdote, nadie puede trabajar en Shabbat, pero los sacerdotes tenían deberes que cumplir. Tenían que mantener el sacrificio, tenían que mantener el fuego encendido, tenían que cumplir con los deberes del templo. Y él dijo, trabajan y no son culpables.
Entonces dijo, pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificios, no habríais condenado a los inocentes. Así que el siguiente punto es que tenemos que conocer el corazón de Dios. Verán, Él está diciendo, sí, ustedes lo han entendido bien. Pueden encontrar una escritura para condenarlos si queréis, pero no conocéis el corazón de Dios. Dios dice, quiero misericordia, no sacrificios. Así que cuando David y sus hombres se encuentran en una situación desesperada, no tienen nada que comer, Dios no dice, oh, no pueden quebrantar la ley. Dios dijo, deseo misericordia y no sacrificios y sacrificios, y vamos a cumplir esa ley. ¿De acuerdo? En otro lugar el Señor dijo, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Así que la mentalidad legalista, enfadada y observante de las normas de Dios, y no me malinterpreten, no promuevo ni creo en la anarquía en absoluto. Debemos obedecer a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Eso es amar a Dios, es guardar sus mandamientos. Pero tenemos que entender que el Señor dijo que el hombre no fue hecho para el Shabbat. En otras palabras, Dios no dijo, voy a establecer todas estas reglas y ahora os creo a vosotros y vuestro propósito es cumplir esas reglas. No es así. Dios dijo, voy a crear al hombre y ahora voy a darles pautas que son buenas para ustedes. Así que el Shabbat fue hecho para que descansemos y adoremos, dar gloria a Dios. Por lo tanto, ellos no conocían el amor de Dios, no conocían su corazón. Dios no es un capataz riguroso, debemos obedecerle, ¿de acuerdo? Ahora, esto es lo que dice 2 de Corintios 3:5. El apóstol Pablo escribe, no es que seamos suficientes para pensar que algo proviene de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Bien, lo que él está diciendo es que esto es cierto para todos los cristianos. Todo lo que estamos llamados a hacer, permanecer en Cristo, amar a nuestro prójimo, ministrar los dones, ayudar a las personas, servir, nuestra suficiencia viene del Señor. Él nos da la salud, la energía, la motivación, la gracia, la unción para hacer lo que estamos llamados a hacer, ¿verdad? Por eso el apóstol dice, no somos suficientes por nosotros mismos para pensar nada como proveniente de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, quien nos ha hecho suficientes como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Así, los fariseos y los saduceos que intentaban condenar a los discípulos por comer trigo del campo estaban usando la letra de la ley para matar. Y Jesús estaba usando el Espíritu para dar vida. ¿De acuerdo? Y Jesús no es ilegal, pero hay momentos en que debemos entenderlo. ¿De acuerdo? El objetivo del mandamiento, según Timoteo 1, 5, 6, dice que el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, buena conciencia y fe sincera. Así, todos los mandamientos, Jesús dijo que toda la ley y los profetas se basan en dos mandamientos: amar a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Comprendan el corazón de Dios. Dios es bueno, misericordioso y no solo es bueno, también es severo. Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Eso es otra cosa que debemos saber sobre el discernimiento bíblico. Si solo veo a Dios como un Dios de juicio, juicio y juicio, está enojado. Cumplan las reglas, solo tienes un remo en el agua. Él es un Dios de justicia, pero es un Dios de misericordia. Por eso, Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Si todo lo que pienso es que Dios es bueno, es mi amigo, Él lo entiende todo, entonces caes en la gracia engañosa y la anarquía. Así que Dios es bueno y severo, es ambas cosas. Y yo quiero permanecer en su lado bueno.
Y la forma en que esto podría entenderse, quizá con un ejemplo demasiado simplificado, es el siguiente. Tanto si experimentamos la bondad de Dios como su ira, y es posible que los cristianos, si desobedecen o caen en el pecado, experimenten la ira de Dios. La gente dice, Dios no nos ha destinado a la ira. No, no lo ha hecho, pero puedes acabar allí si así lo eliges. Y sería así. Si te encuentras con un oso grizzly en Alaska, si eres de la familia del oso, si eres un cachorro de 6 meses, lo que vas a encontrar frente a esa imponente osa grizzly es mucho cariño, abundante comida, un cálido calor y una sólida protección. Eso es todo lo que ese cachorro va a conocer y tal vez alguno que otro manotazo, ya sabes, para que se comporte o lo que sea. Los has visto moverlos. Nunca les hacen daño. Eso es por la relación, una relación adecuada. Pero si alguien se acerca de la familia de los alces y no es pariente, no forma parte de la familia de los osos, o alguien se acerca y supone una amenaza para los cachorros, verán otro lado de la naturaleza de ese oso, que es la ira, y eso es algo que no quisiera conocer, la madre osa. Y Dios incluso utilizó esa analogía. Dijo, como una osa a quien le roban sus cachorros, así te trataré a ti. Esa es la imagen que utiliza para describir su ira. Y sí, Dios es severo. Si seguimos con Él es misericordioso. Si nos alejamos, encontraremos su severidad. Por eso debemos saber esto acerca de Él. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y por Él los hombres se apartan de la iniquidad. Quiero pasar a esto, no está en mis notas, pero quiero leérselo, porque algunos errores en la enseñanza de la gracia hacen pensar a la gente que una vez que aceptas al Señor estás sellado para siempre. No, sigues teniendo libre albedrío y aún puedes echarlo a perder si así lo decides. Dice, sed pues imitadores de Dios, Efesios 5, como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Ahora se está dirigiendo a los creyentes, a las personas que han recibido a Cristo como su Salvador, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, avaricia, que es idolatría. Así que el materialismo, el amor al dinero, vivir tu vida persiguiendo el materialismo se llama idolatría. Nosotros lo llamamos el sueño americano. ¿De acuerdo? No hay nada malo en querer tener una casa, un auto, una familia y todo eso, pero puedes excederte y empezar a perseguir cosas. Y eso se llama idolatría. Es codicia. Por eso dijo fornicación, impureza, codicia, idolatría. Nadie que haga esas cosas tiene herencia en el reino de Dios. Y añadió, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, escribiendo a los cristianos, por lo tanto, no seáis partícipes con ellos. Así que los creyentes pueden participar de la ira de Dios si entran en rebelión, y si permaneces en el pecado sin arrepentirte, encontrarás la ira de Dios. Y no queremos experimentar eso. Yo sé que yo no quiero, Romanos 11, voy a seguir adelante y leer esto. Romanos 11:16, Pablo habla del pueblo judío como el olivo natural, y los gentiles son las ramas silvestres injertadas. Así que en el versículo 16, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 17,
Si algunas de las ramas fueron cortadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Entonces, ¿qué quiere decir? El olivo es el Israel natural, los que vinieron a Cristo. Los israelitas que vinieron a Cristo son el olivo. Las ramas silvestres son los gentiles que vinieron a Cristo, porque el árbol es todos los que están en Cristo, judíos y gentiles. Y por eso dijo, algunas de las ramas naturales fueron cortadas por su incredulidad, porque algunos de los judíos rechazaron a Cristo, fueron cortados, no tienen parte en él, ¿verdad? Y los gentiles fueron injertados. Él dijo, si tú fuiste injertado, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. Bien dicho, por su incredulidad fueron cortadas. Pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Así que ahí tenemos la bondad y la severidad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie perezca. Dios no quiere que nadie perezca. Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él. Pero para experimentar su bondad tenemos que permanecer en su bondad. Si nos alejamos de Él y permanecemos en esa condición de impenitencia, experimentaremos la ira de Dios. Por eso cuando discernimos las Escrituras, debemos comprender ambas cosas acerca de Dios. Que Dios es bueno más allá de lo que los humanos pueden describir, es misericordioso más allá de la comprensión humana, y también es terrible más allá de la comprensión humana. Quiero decir que es terrible caer en manos del Dios vivo. Lo es. Y me gusta lo que dijo Bobby Conner. Dijo, tengo mucho más miedo a Dios que al diablo. Y en fin, el objetivo del mandamiento es el amor, ¿de acuerdo? Primera de Timoteo 1:5. El objetivo del mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, de la cual algunos, habiéndose desviado, se han apartado a las vanas palabrerías. Así que cuando olvidamos que el objetivo es el amor, caemos en las palabras vanas. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice Gálatas 5:14. Toda la ley se cumple en una sola palabra. Incluso en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Así que quiero hablar de un par de cuestiones y obtener algunas respuestas de las Escrituras. Este tema ha surgido 2 veces en el último mes en nuestra congregación y entiendo que hay diferentes opiniones al respecto. Así que mi objetivo es exponer las Escrituras lo más claramente posible para que podamos ver cuál es la verdad. Este incidente ha ocurrido 2 veces en los últimos meses, en el que alguien cree que si te casas y te vuelves a casar, eres adúltero, excepto, ya sabes, si ha habido muerte, o no sé si creen en el abandono o no. Pero hay más verdad en la Biblia que eso, y por eso tenemos que examinar todas las Escrituras y descubrir toda la verdad. Si no conocemos las Escrituras, Jesús dijo, erráis porque no conocéis la palabra y no conocemos el corazón de Dios. Él les dijo, id y averiguad lo que esto significa. Dijo, deseo misericordia, no sacrificios, y no condenéis al inocente. Así que es un error. Lo diré claramente, es un error bíblico creer que cualquiera que se divorcia y luego se vuelve a casar es adúltero, porque hay excepciones bíblicas. Y hoy vamos a ver eso. Ahora bien, es posible, lo diré desde el principio, luego veremos las Escrituras. Si alguien está casado, es cristiano, me refiero a un cristiano casado y dice, estoy pasando por un momento difícil, no nos llevamos bien. Y en lugar de
tratar de resolverlo, perdonar, crecer, amar, dice, estamos pasando por un momento difícil, no me gustas, y te divorcias y te vuelves a casar. Estás cometiendo adulterio. Hay motivos bíblicos para el divorcio, y uno de ellos es la fornicación o el adulterio, la inmoralidad sexual, y otro es si tu cónyuge te abandona, y algunos lo limitarían solo a un no creyente. Pero yo digo que un verdadero creyente no te abandonaría. Jesús dijo, por sus frutos conoceréis a los cristianos. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino. Así que alguien que va a abandonar a su cónyuge, en mi opinión, no es cristiano. Pero la Biblia enseña claramente que si tu cónyuge te abandona, se refiere a un no creyente. Pero aquí está la cuestión. Estoy divagando un poco. Si un marido es un holgazán y no hace el trabajo necesario para mantener a su esposa y a su familia, la Biblia dice que es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Si un hombre no quiere, no digo que no pueda. Si un hombre está buscando todo lo que puede para intentar trabajar y no puede encontrar trabajo, yo le ayudaré. Pero si un hombre no lo hace, he visto hombres que trabajan medio tiempo, son simplemente perezosos y no mantienen a su familia. La Biblia dice que son peores que un incrédulo y que han negado la fe. Así que no me importa si te llamas cristiano. Si no haces lo que sea necesario para intentar ser un buen proveedor, no eres cristiano. La Biblia dice que has negado la fe. Así que tienes que entender lo que es un cristiano. Un cristiano es un seguidor de Cristo y de todos modos, quizá eso te haga reflexionar, pero tenemos que saberlo. Ahora vamos a hablar del matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio. Bien, Mateo 19, 1 al 10. Y sucedió que cuando Jesús terminó de decir estas cosas, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le seguía una gran multitud y allí lo sanaba. También se acercaron los fariseos que le probaban y le decían, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él les respondió y les dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Le dijeron, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él respondió, Moisés, por la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio, desde la creación, cuando Dios hizo a Adán y Eva. En el principio no era así. Así que Jesús está diciendo que el corazón de Dios, la intención desde el principio es que no haya divorcio. Ese es el corazón de Dios. Y yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Así que Jesús nos está diciendo, y Pablo va a dar otras excepciones, pero está diciendo que se puede divorciar si hay inmoralidad sexual, ¿verdad? Ahora bien, si está permitido divorciarse, entonces está permitido volver a casarse. Así era bajo la ley de Moisés. Si él permitió el divorcio, se pueden volver a casar y no ser un adúltero. La forma en que entendemos esto está diciendo que quien se divorcia de su mujer, excepto por causa de infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Así que si te divorcias de tu mujer porque te engaña y no se arrepiente, y te vuelves a casar, no estás cometiendo adulterio. No dice, oh, solo divórciate y no te puedes volver a casar. No dice eso. Y el que se casa con la divorciada, y voy a añadir lo que dijo Jesús, excepto por fornicación o infidelidad, comete adulterio. Ejemplo, una esposa de 25 años de edad y su marido la engaña. No una vez, sino 3 veces, como sea. Ella no puede arreglarlo, lo intentan y terminan divorciándose. Él es un adúltero. Ella no es la culpable. Dios no la condena a pasar el resto de su vida soltera sin tener nunca un esposo ni una familia, porque su esposo fuera un irresponsable.
Ve y aprende lo que esto significa. Quiero misericordia y no sacrificio. Y si ves que a lo largo de Ezequiel y todo Levítico Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre. El padre no será castigado por los pecados del hijo. En otras palabras, Dios no va a decir, mira, hay un matrimonio, este te abandonó, este cometió adulterio, tú no. Lo siento, mala suerte, lo siento, tienes 25 años, vas a tener que estar soltera durante los próximos 65 años. Ese no es el corazón de Dios. Si alguien cree eso, no conoces el corazón de Dios. Y el Señor puso la condición a no ser por causa de infidelidad. Y la razón por la que quiero decir esto es porque no voy a permitir que la gente condene a otras personas y digan, oh, estás en adulterio porque no conoces las Escrituras o el corazón de Dios y tratas de condenar a la gente. Hay algunas personas que han tenido un matrimonio anterior que se rompió, no sabes en qué condiciones terminó, se volvieron a casar, ahora están en el Señor. ¿Y quién eres tú para venir y decir, eres un adúltero? Por eso queremos asegurarnos de que eso no suceda. Incluso si las personas tienen buenas intenciones, debemos tener mucho cuidado antes de decirle a alguien, eres un adúltero. De lo contrario, estaremos condenando a los inocentes. Así que sigamos adelante. Vamos a ver mucho de lo que dice la Biblia al respecto. Él dijo, los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Obviamente, eso me hace pensar que, según la ley de Moisés, era más permisivo en cuanto al divorcio y el nuevo matrimonio. Y ahora Jesús decía, no, la única excepción es por causa de infidelidad. Dijeron, oh, entonces quizás sea mejor no casarse. Eso es lo que decían. Ahora vamos a ver dos versículos más y señalaré cuando leamos Lucas 16. Ahora, si queremos tomar uno o dos versículos y aferrarnos a lo que ese verso transmite, pueden encontrar versículos para condenar a las personas si eso es lo que quieren encontrar, pero tenemos que tomarlos todos juntos para tener una visión completa. Así que en Mateo 5, versículo 32, Jesús dice de nuevo, pero yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Ahora veamos lo que dice en Lucas 6, 18. Esta vez no dirá, a no ser por causa de infidelidad, pero sabemos que es cierto porque lo dijo otras dos veces. En Lucas 16, 18. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. El que se casa con una mujer divorciada de su marido comete adulterio. Pero esta vez no dijo, a no ser por causa de infidelidad. Por eso la suma de su palabra es verdad, no un versículo aislado. Las juntamos todas y obtenemos el panorama completo. Así que, por supuesto, el Señor no cambió de opinión, ¿verdad? Así que no podemos tomar este último y decir, oh, no lo dice. ¿Es eso una condena indiscriminada para cualquiera que se haya divorciado o vuelto a casar? No. Bueno, hay más. Pablo aborda el matrimonio y el divorcio en su carta a los Corintios. En 1 Corintios 7, versículo 1, dice, ahora bien, en cuanto a las cosas de las que me escribisteis. ¿Vamos bien? Necesitamos aprender esto porque mucha gente va a entrar en el reino. Algunas personas entrarán con un pasado turbulento y lo que queremos hacer es ayudar a las personas a entregar su vida a Cristo y ayudarlas a crecer en Cristo, no condenarla. Ahora bien, si alguien está cometiendo adulterio, le diré que se arrepienta y salga de eso. No estoy justificando de ninguna manera la ilegalidad o el pecado. De acuerdo, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, es para el hombre no tocar mujer. Ahora voy a hablar de eso un momento. Los hombres solteros no deben tocar a las mujeres y eso significa que toda la cultura estadounidense de las citas es antibíblica. Es antibíblica. Han venido a mí jóvenes y les he aconsejado, tienen 18 años, viven en casa de sus padres, no se mantienen por sí mismos, trabajan apenas medio tiempo y quieren tener una novia a quien abrazar y besar. Y si eso pasa, ya sabes a dónde va a parar. Y luego tenemos los embarazos adolescentes y luego tenemos más complicaciones. Por eso dice, un hombre no debe tocar.
Así que no sales a citas, ni se toman de las manos, ni besar, ni abrazar. No se hace eso. Eso no es bíblico. El cortejo es bíblico. Ahora bien, el cortejo es cuando un hombre tiene estabilidad financiera, tiene su propio hogar, tiene un trabajo estable con el que puede mantener a una esposa, tiene un auto y un trabajo y es estable. Ahora bien, si está interesado, puede cortejar a una chica, y eso significa, con el consentimiento de los padres de ella, puede salir con ella y explorar las opciones de ¿es esta la persona con la que voy a casarme? Así que el cortejo es bíblico. No es bíblico que los chicos y las chicas, los jóvenes adolescentes y de 20 años que ni siquiera son económicamente estables, quieran tener un novio o una novia a quien puedan abrazar y besar. Es impío y no lo apruebo en absoluto. Y por eso dice que es bueno que un hombre no toque a una mujer. Eso es lo que dice la Biblia. Así que solo voy a decirlo una vez más. Ningún joven tiene por qué salir con una chica a menos que tenga la capacidad de mantenerla como esposa. De lo contrario, solo estarán jugando con fuego y utilizándose mutuamente. Sin embargo, debido a la inmoralidad sexual, que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio marido, que el marido cumpla con su deber para con su mujer, es decir, la intimidad marital que le corresponde, y lo mismo la mujer al marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y del mismo modo, el marido tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Por lo tanto, no debemos utilizar la intimidad marital o el afecto como herramienta para manipular o castigar, sino que solo por mutuo consentimiento podemos abstenernos para orar y ayunar. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Entonces, según entiendo, él está diciendo, mi concesión es que si no puedes controlarte, adelante, cásate. Dijo, pero desearía que todos fueran solteros como yo. Pero no todo el mundo tiene el don de Pablo, ¿verdad? Yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Pero a los solteros les digo, aquí no llama vírgenes a los solteros, porque más adelante en el versículo 25 dice, y ahora digo a las vírgenes, y va a hablar a las vírgenes sobre el compromiso matrimonial y la ruptura del compromiso. De acuerdo, pero ahora se dirige a los solteros, lo que significa, según entiendo, que estaban casados o tenían relaciones sexuales anteriormente porque no son vírgenes, pero ahora no están casados. La implicación es que estuvieron casados en algún momento. Ahora no están casados, son solteros, está bien. Y a las viudas les conviene quedarse como yo, pero si no pueden ejercer el dominio propio, que se casen, porque es mejor casarse que quemarse. Así que, de nuevo, en el versículo 8, soltero implica a alguien que no es virgen y que muy probablemente ha estado casado anteriormente. A los casados, versículo 10, instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Por cierto, ya sea el marido o la mujer, no debemos separarnos porque estemos enfadados o molestos. Nos vamos a ir una semana a casa de mamá. Eso no es bíblico. No debes separarte. La gente lo utiliza como moneda de cambio, como medio de presión y manipulación. Pero en cualquier caso, la esposa no debe marcharse y si lo hace, debe permanecer soltera o reconciliarse con su marido. Y el marido no debe divorciarse de su mujer. Ahora voy a añadir aquí de nuevo, Jesús dijo, a no ser por causa de infidelidad.
¿verdad? No lo dice, pero Jesús lo dijo, así que tenemos que añadirlo. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Lo mismo se aplica a los maridos y a las esposas. Así que un hombre y una mujer se casan, ninguno de los dos es cristiano. De repente el marido se convierte. Ahora él dice, oh, vaya, ella no es creyente. Me está frenando en mi camino. Voy a divorciarme de ella. Él le dice, no lo hagas. Eso es lo que está diciendo. Lo mismo ocurre con las esposas, ya sabes, el marido y la mujer pueden casarse antes de ser salvos. Luego la esposa se salva y el esposo no. Él dijo, no te divorcies de él. Él dijo, si él está dispuesto a vivir contigo, si ellos están dispuestos a vivir contigo, si ella está dispuesta a vivir con él, que no se divorcie de ella. Versículo 13. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido. Eso significa que están apartados para el Señor. No significa que estén salvos, pero hay algún tipo de bendición y favor por estar unidos a un creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. Un hermano o una hermana no están bajo esclavitud en tales casos, pero Dios nos ha llamado a la paz. Ahora bien, esclavitud significaría que primero estás en un matrimonio, luego te conviertes en cristiano. Luego, después de un tiempo, no sé, digamos que 2 años después, tu cónyuge te dice, no puedo seguir con esto del cristianismo, me voy de aquí, y se marcha. Él dice que no estás esclavizado. ¿Qué quiere decir con no estás esclavizado? Que ya no estás esclavizado al pacto matrimonial. Esclavitud significaría, nunca podré volver a casarme. Estoy esclavizado, tengo que cumplir el pacto. Él dijo que no estás esclavizado, eres libre, Dios te ha llamado a la paz. ¿Por qué castigaría Dios a un cristiano porque su cónyuge incrédulo se ha marchado? Bien, ahí lo tienes. Ya lo he dicho antes, pero imagina a una mujer de unos 20 años que se convierte y luego su marido la abandona. ¿Se supone que debe estar soltera durante los próximos 50 años? No lo creo, ese no es el corazón de Dios. Así que si el no creyente se marcha, el creyente no está en esclavitud. No poder casarse significaría estar bajo esclavitud. Luego continúa en el versículo 16. ¿Cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu esposa? Versículo 17, sigamos leyendo. Según el Señor ha asignado a cada uno, Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. No sé cómo se vuelve incircunciso. Por cirugía, injerto de piel o lo que sea, no lo sé. Pero en fin, él está hablando del matrimonio. Ahora está hablando de la circuncisión, luego hablará de los esclavos y luego volverá a hablar de los que están comprometidos. Así que en todo esto, según mi entendimiento, matrimonio, circuncisión, esclavo o libre, prometido o no, va a decir que sea cual sea el estado en el que te encontrabas cuando Dios te llamó, es decir, cuando fuiste salvo, permanece ahí. Fíjate en el versículo 18. ¿Alguien fue llamado siendo circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? No se circuncide. Así que si alguien se salva y dice, oh, no estoy circuncidado, no tiene por qué estarlo. Él dijo, la circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, pero lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Que cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado.
Ahora bien, esta es mi comprensión. Esto le sucede a la gente. Antes de venir a Cristo se casan. Contraen matrimonio por la razón que sea. Ya saben, cuando no somos salvos, todos pecamos. Los perros ladran, los patos graznan y los pecadores pecan. Eso es lo que hacemos cuando estamos perdidos. Ciegos, egocéntricos y perdidos. Tienes un matrimonio, se rompe, te divorcias, lo que sea. Ahora vas por ahí, te vuelves a casar. No sabes lo que estás haciendo, ni siquiera eres cristiano. Y entonces él dijo, ahora estás casado. Y dijo, recibes salvación. Y dijo, ¿qué haces? Quédate ahí. No cometas otro pecado y te divorcies. Oh, me divorcié porque Dios odia el divorcio. Dijo que cubre tu vestimenta con violencia. Así que no puedes deshacer lo hecho. Porque hay quienes creen, oh, ahora soy cristiano. Me casé, me divorcié y me volví a casar. Oh, la Biblia no permite eso. Sí, pero lo hiciste antes de ser salvo. Cuando estás en Cristo, 2 Corintios 5:17 dice, eres una nueva creación. Las cosas viejas han pasado, todas las cosas son nuevas. Y si quieres seguir sintiéndote culpable, puedes hacerlo, pero no tienes derecho a hacer sentir culpables a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, en el versículo 25 va a hablar de las vírgenes. Verás, es diferente. En el versículo 8, él se dirigió a los solteros, pero ellos no eran vírgenes. Así que la implicación es que podrían haberse casado antes. Y les dijo que si se casaban no era... En otras palabras, cuando vienes a Cristo, la gente viene con un pasado accidentado, ¿de acuerdo? Si te arrepientes de todo corazón, está bajo la sangre de Jesús. Ahora a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Ahora en cuanto a las vírgenes, él va a hablar del compromiso matrimonial. Cuando dice, ¿estás unido a mujer o estás libre de mujer? Se refiere a las vírgenes que están en un pacto de compromiso matrimonial. Ahora bien, cuando estabas comprometido, como lo estaban José y María, era un pacto legal vinculante, igual que un matrimonio, pero aún no se había consumado. En otras palabras, si estabas comprometido con alguien, eso se llamaba estar unido a una esposa. Una vez comprometida no la llamaban tu prometida, la llamaban tu esposa. Estabas en un pacto legal vinculante con su familia y para romper ese compromiso tienes que pasar por un proceso legal de divorcio. Para romper un compromiso matrimonial, tienes que pasar por un proceso legal de divorcio. Ahora se refiere a las vírgenes. Versículo 26. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. En otras palabras, Pablo está realmente predispuesto a favor de la soltería. Está entregado por completo a Jesús. Le golpean, naufraga y es apedreado, pero él dice, menos mal que no tengo mujer ni hijos. Es mucho más fácil hacer esto siendo soltero. Ojalá todo el mundo fuera soltero como yo, porque mi mujer se enfadaría si volviera a casa con todas estas marcas de piedras en mi cuerpo. Así que Pablo tenía un don para hacer lo que hacía. Él dice, si puedes hacer lo que yo hago, hazlo. Pero si no puedes controlarte, adelante, cásate. Eso nos pasa a la mayoría. Dios no le da ese don a la mayoría de las personas. Por eso dijo, ¿estás unido a una mujer? Eso significa, ¿estás legalmente vinculado a ella por un contrato? No busques ser liberado. ¿Estás liberado? Eso significa que estabas unido por un pacto legal de compromiso matrimonial y pasaste por un proceso de divorcio y te has liberado de ella. ¿Estás liberado de ella? ¿De una esposa? No dice de una prometida, sino de una esposa. No busques esposa, pero incluso si te casas no has pecado. Así que se está dirigiendo a personas en la situación en que fueron salvas. Alguien dice, bueno, yo estaba unido a una esposa. Estábamos comprometidos, pero nos divorciamos y ahora estoy libre de ella. No creo que pueda volver a casarme ahora. Él dijo, puedes hacerlo. Lo hiciste cuando estabas perdido. Ahora estás en Cristo. Eso es lo que él dice. Está muy claro.
Pero si te casas, no has pecado. Si una virgen se casa, hablando de la mujer, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os los quiero evitar. La mujer está ligada mientras el marido vive. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Una vez más, Pablo muestra su preferencia por la soltería. Escuché la historia de una joven que fue a ver a la esposa del pastor y ella era una nueva creyente y le pidió consejo. Y ella dijo, mira, tengo este problema. Tengo un deseo abrumador de no morir nunca. Ella le preguntó, ¿qué quieres decir? Ella respondió, en mi cuerpo, físicamente, simplemente no quiero morir nunca. Quiero vivir para siempre. ¿Puedes aconsejarme? La esposa del pastor respondió, sí, creo que puedo. Creo que deberías casarte. Ella dijo, ¿eso me hará vivir para siempre? Ella respondió, eso hará que pierdas el deseo de vivir para siempre. Así que, en realidad, el matrimonio es una forma verdaderamente maravillosa que Dios utiliza para santificarnos y transformarnos, haciéndonos más como Él. Dios utiliza el matrimonio para santificarnos. Nuestros matrimonios pasan por diferentes etapas y tenemos que superarlas. Y la forma de hacer que funcione es deshacerse de todas las expectativas. Cuantas más expectativas tengas, más infeliz serás. Cuando te deshaces de tus expectativas y decides en tu corazón, voy a servir a la otra persona y la amaré, sin expectativas, entonces el matrimonio estará bien. Pero si siempre estamos esperando algo, siempre nos sentiremos decepcionados, porque Dios es el único que nunca nos defraudará. Así que el matrimonio es donde tenemos que aprender a decir, está bien. Creo que todos los matrimonios llegan a un punto en el que te das cuenta de que, bueno, ¿sabes qué? Estoy seguro de que Melinda ha pensado esto. Estoy seguro de que lo ha pensado. Bien, este no es el matrimonio con el que soñaba. Creo que todo el mundo llega a ese punto a veces y dices, bueno, voy a crecer en el amor y sacar lo mejor de esto. Y ese es el propósito de Dios para ello. Es hacernos crecer en el amor. Ahora bien, cuando hay inmoralidad sexual, eso no es un requisito para el divorcio. Una vez más, tenemos que conocer el corazón de Dios. A través de las Escrituras, el corazón de Dios a favor del arrepentimiento, la restauración y la reconciliación. Así que solo porque haya tal vez infidelidad, digamos, bueno, me voy a divorciar. Creo que debemos hacer todo lo posible por caminar en el amor cristiano y preservar el matrimonio sin importar lo que pase. A veces simplemente no es posible. Tengo un familiar cuyo cónyuge cometió numerosos adulterios y este familiar intentó durante unos 5 años hacer que funcionara y al final simplemente tuvo que terminar. Y no puedes convencerme de que ahora ella no es libre para casarse. Ella no cometió adulterio, ama y sirve a Dios. Así lo entiendo yo. Ahora bien, la razón principal por la que la gente se divorcia en Estados Unidos, y esto es interesante, es por lo que llaman diferencias irreconciliables, lo que significa que no se llevan bien. Así que quieren liberarse de la persona que les hace infelices para poder tener una vida feliz. Pero divorciarse y volver a casarse porque no se disfruta el uno del otro es adulterio. No se puede simplemente casarse, divorciarse y volver a casarse. Eso es adulterio. Debemos permanecer en nuestro matrimonio y aprender a morir a nosotros mismos y crecer en el amor ágape. Si estás pasando por dificultades en tu matrimonio, no te centres en cambiar a tu cónyuge. El Señor ha tratado conmigo sobre esto. No imagines que ellos son el problema. Si eres esposo, concéntrate en todas las escrituras sobre lo que debe ser un esposo. Si eres esposa, concéntrate en todas las escrituras de lo que debe ser una esposa. El matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio son adulterio, excepto en caso de fornicación o adulterio, o si alguien rompe el pacto matrimonial. Y no creo que esa persona
esté ahora obligada a permanecer comprometida con ese voto o ese pacto cuando ha sido roto por su cónyuge. Y excepto en caso de abandono, si alguien se divorcia de ti en contra de tu voluntad, simplemente se divorcia de ti, eso no te condena a estar soltero por el resto de tu vida. Si no hay inmoralidad sexual, alguien simplemente te rechaza y te abandona, no estás condenado a estar soltero el resto de tu vida. Veamos qué más tengo. Hablé de que las citas no son bíblicas, pero el cortejo sí lo es. Bien, entonces 4 casos en los que se pueden volver a casar y no se considera adulterio. El divorcio se produjo por adulterio y el cónyuge fiel se vuelve a casar. Eso no es adulterio. Volver a casarse después de que fallece tu cónyuge, eso no es adulterio. Cuando un no creyente se separa del creyente, no estás bajo esclavitud. Y si te vuelves a casar, eso no es adulterio. Y voy a añadir aquí, un marido irresponsable que no mantiene a su familia, se marcha y afirma ser cristiano, puedes volver a casarte, él no es cristiano. Si un hombre no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Aquí hay otro caso en el que no está mal volver a casarse. Cuando dos personas se divorcian y más tarde se arrepienten y se vuelven a casar, eso es permisible. Eso le sucedió a Gavin MacLeod, el capitán del crucero del amor. ¿Alguien lo recuerda? Cuando vivíamos en Palm Desert, Melinda solía limpiar su casa y él y su esposa eran dos cristianos maravillosos. Formaban parte del mundo de Hollywood y todo eso y acabaron divorciándose. Llevaban divorciados años. No sé cuántos años, 5 o 10, no lo recuerdo. Y luego Gavin, creo, cariño, ¿quién se convirtió primero? Los dos eran personas hermosas, Gavin y su esposa. ¿Alguien recuerda el crucero del amor? El capitán del crucero del amor. Y ambos eran cristianos. Pero luego uno de ellos se convirtió al cristianismo y empezaron a orar por su cónyuge. Entonces el otro se convirtió al cristianismo. Volvieron a estar juntos y se casaron. Vamos, ¿no es asombroso? Así que no voy a condenarlos y decirles, oh no, no podéis. ¿Me estás saludando o diciendo amén? Bien, es un tema difícil, pero diré esto. Abuso, creo que en el caso del abuso, el abuso sexual de niños, el abuso físico, diferentes tipos de maltrato, la Biblia dice que Dios nos ha llamado a la paz y Dios desea misericordia. Recuerda que Dios desea misericordia y no sacrificio. No vas a decir, oh, tienes que quedarte ahí, hiciste un pacto. No cuando tu vida está en peligro, no cuando estás siendo maltratado. Y de nuevo, cada uno tiene una definición diferente sobre el maltrato. Alguien podría pensar que es maltrato si su esposa quema la cena. Eso no es maltrato. O un marido dice, mi esposa me trata como a un ídolo, me ofrece ofrendas quemadas. Así que esperen. Son situaciones complicadas, no son tan sencillas. Pero si alguien está abusando físicamente de su esposa, te aconsejaría que te separaras, que se lleve a sus hijos y se vaya a un lugar seguro. Y luego solo tienes que seguir adelante, dejándote guiar por el Señor. ¿Cuáles los siguientes pasos? Se acabó, se puede reconciliar, hay arrepentimiento. Pero dice que Dios nos ha llamado a la paz y Dios desea misericordia, no sacrificio. Así que Dios no va a querer que alguien sea maltratado, 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 porque se estarían sacrificando para mantener ese pacto y están totalmente pecando contra ellos y abusando. Simplemente no lo creo. Hay que conocer el corazón de Dios. Lee toda la Biblia, comprende su corazón. Dios nos da estos mandamientos para nuestro bien y de ninguna manera promuevo ni creo en ningún tipo de ilegalidad. Creo que todo cristiano debe esforzarse con todo su corazón por honrar sus votos matrimoniales hasta que la muerte nos separe, pase lo que pase, y luchar por ello. Pero a veces suceden cosas que están fuera de nuestro control. No podemos controlar la voluntad de nuestro cónyuge,
ni las cosas que suceden. En fin, ahora quiero dar algunas llaves más sobre todavía tengo tiempo. Estamos hablando del discernimiento, ¿de acuerdo? Hablamos de ello en el Salmo 119, versículo 160. Todas las escrituras, la suma de tu palabra es verdad. Y de nuevo, no estoy diciendo que tenga todas las respuestas. Esa es una pregunta complicada. ¿Qué hay del maltrato? Pero sé esto, si ves una situación en la que una esposa y sus hijos están luchando bajo una pesada carga porque el marido es un holgazán y un inútil, eso es un maltrato severo. No tienen comida, no tienen ropa, no tienen vehículo. Él solo trabaja medio tiempo y juega en la computadora. Eso es maltrato. ¿Entiendes lo que digo? Es una forma de abandono. Y de nuevo no son cosas fáciles de responder, pero yo diría que como madre tienes que cuidar de tus hijos. Y si tu marido no lo hace, tienes que hacer lo que sea necesario para cuidar de ellos. Así que no es una respuesta sencilla. Algunas de estas cosas son complicadas. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos conocer el corazón de Dios. Necesitamos hacer las cosas con oración, en el temor a Dios, con comprensión y simplemente intentar atravesarlo. Pero esto es lo que quiero decir sobre el discernimiento. Filipenses 1, 9 al 11. El amor es lo que debemos tener en cuenta al leer las Escrituras. Debemos mirar cada situación a través de las lentes del amor, si queremos discernir correctamente. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, para que aprobéis lo que es excelente. Así que el amor, ese era el problema de los fariseos. No tenían amor. ¿Cómo lo sabemos? Jesús dijo, hipócritas, cargáis sobre los hombros de los hombres cargas pesadas, pero no movéis ni un dedo para ayudaros. Así que estaban dispuestos a condenar a la gente con la palabra, pero no amaban a las personas. Y como no amaban, no podían ver. El amor es lo que nos ilumina. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz. El Salmo 36 dice, en su luz vemos. Bien, primera de Juan 4:16, Dios es amor. Así que cuanto más caminamos en el amor, más luz tenemos. El amor es la naturaleza de Dios. La luz es la sustancia de Dios. Por lo tanto, discernimos todo a través de los lentes del amor. Es ahí donde la gente se ofende con Dios. Ven los juicios de Dios. Empiezan a ponerse por encima de Dios y juzgan a Dios por sus juicios. ¿No es eso arrogante? ¿Por qué? Porque no estamos viendo con los lentes del amor. Dios es amor. Por lo tanto, todo lo que hace, incluso sus juicios, es amor. A quien el Señor ama, lo castiga. Incluso sus castigos son amor. Los tratos duros y difíciles del Señor. Castiga a todos los hijos e hijas que recibe. Ahora bien, sé que a algunas personas se les ha enseñado que Dios nunca permitiría que a sus hijos, ni utilizaría la enfermedad para disciplinar a sus hijos. Pero si lees Hebreos, donde Dios habla de disciplinar a cada hijo e hija, Él dijo, por tanto, fortaleced las manos débiles y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no descoyunte, sino que sane. Él dice, porque Dios castiga a cada hijo o hija. No digo que Dios haga enfermar a las personas, pero si nos apartamos de su voluntad, Él permitirá que nos sucedan cosas. Y usará eso como castigo para que volvamos. A Kenneth Hagin le sucedió eso. Una vez se cayó y se rompió el brazo. Él dijo, Señor, ¿por qué? Y el Señor le respondió, te has apartado de mi voluntad. Dios no se lo hizo, pero permite que las cosas sucedan para nuestro bien. Así que el amor es la lente a través de la cual debemos mirar las Escrituras. Segunda carta a los Corintios 5:17. ¿Qué pasaría si alguien se hubiera casado y divorciado 4 veces antes de acudir a Cristo? Solo tiene 30 años y ha tenido 4 matrimonios que duraron 2 años cada uno. Ni siquiera sabe lo que está haciendo. Y sí creció en el hogar más desestructurado. Sus padres eran drogadictos y él creció en la calle.
ni siquiera saben dónde tienen la cabeza y se acercan a Cristo, ¿podrías decirles, nunca podrás casarte? Deseo misericordia y no sacrificio. Y cuando nos acercamos a Cristo, nuestro pasado desaparece si nos arrepentimos.